Antonio Bolaños participa en acto ecuménico del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. En este acto ecuménico también participaron importantes personalidades pertenecientes al clero de la Iglesia Católica Romana. Excelentísimo señor presidente Daniel Ortega, excelentísima vicepresidenta de Nicaragua, y a todo el cuerpo diplomático acreditado en este momento, y a nuestro querido y preciosísimo pueblo nicaragüense. Déjenme compartirles una corta reflexión. Después de esta corta reflexión, quiero pasar a una personalidad que nos acompaña desde los Estados Unidos de América. Déjenme para compartirles a un personaje extraordinario, el personaje más grande de la historia, el que con su nacimiento cambió las edades y los tiempos. Pero hablemos un poco quién es él. Dice en Lucas 3, el versículo 15, y dice así: y como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero quien viene detrás de mí es más poderoso que yo, de quien no soy digno ni siquiera de rodilla desatar sus calzados, la correa de su calzado. Yo les bautizo en agua, pero el que está entre nosotros les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dios bendiga su santa palabra. ¿Quién es Jesús? Es muy importante que esta nación preciosa y linda conozca también a ese personaje de la historia extraordinaria que intervino en la historia de nuestra humanidad. Su personalidad fue extraordinaria. En 1990, viviendo en Israel, mientras estaba en la ciudad de Nazaret y asistiendo a la sinagoga de Nazaret, hice amistad con el rabino Toledo, quien ya está en la presencia del Señor. El rabino me compartía en aquel momento, cuando hablábamos de Jesús, Yeshua en hebreo, y me decía lo que a continuación voy a compartir con ustedes. Hace 2000 años, me dijo, cuando el pueblo de Israel había regresado de la diáspora y había sido recogido de nuevo en su tierra, ahora que todos estaban ahí, había una expectativa profunda en el corazón acerca del Mesías. Nuestras sinagogas, dijo, se hablaba de la perspectiva de la aparición de ese personaje. En esos momentos, dijo, los sacerdotes en Jerusalén guardaban a sus hijas vírgenes hasta los 40 años, esperando tener la bendición de que una de sus hijas fuera la escogida para que fuera la que trajera al mundo a ese personaje extraordinario que hablaba las antiguas escrituras. De momento, dijo, cualquier predicador que apareciera llamaba la atención de aquel pueblo que estaba a la expectativa. Entre esa época apareció un personaje extraordinario. Era un hombre vestido en forma bastante extraña. Dice que se vestía con piel de camello,
tenía sus cabelleras al estilo nazareo. Aquel personaje comenzó a aparecer dando un mensaje potente y poderoso a las orillas del río Jordán. En esos momentos el mensaje era tan fuerte que empezó a regarse por toda la nación de Israel. Las multitudes venían y cuando escuchaban a Juan comenzaban a llorar y a gritar. Ante toda esta expectativa, los líderes religiosos de Jerusalén mandaron una comitiva a preguntarle a Juan si él era el Mesías que debían de esperar. Ese día en que le hicieron esta pregunta, se cree que había tal vez de 500 a 3.000 judíos reunidos alrededor de allí del río Jordán. Lo que da a entender el evangelista Lucas, el evangelista Juan y el evangelista Mateo y Marcos es que en ese momento, entre esos 3.000, allí estaba el personaje de quien la gente estaba deseosa de identificar. Pero preguntémonos esta tarde, ¿cómo cree usted que pudo haber sido este personaje extraordinario? Hablando físicamente, tuve el privilegio de haber colaborado con Naciones Unidas muy joven. Me tocó viajar a múltiples de naciones y entre esas estuve en Asia. Un día, en la curiosidad como cristiano, miré qué es la imaginación que tenían los asiáticos de cómo podía haber sido físicamente hablando Jesús de Nazaret. Cuando entré en uno de los templos de la Iglesia Católica en China, descubrí que múltiples de asiáticos creían que Jesús tenía un parentesco asiático y ellos creían que Jesús era chinito. Pero cuando estuve en África con mi amigo, descubrí que muchos africanos pensaban que Jesús era afroamericano también. Pero también descubrí que los italianos y los alemanes pensaban que Jesús era alto, de ojos azules, rubio. ¿Quién de todos tiene la razón? Hay dos historias, las cuales les quiero compartir en estos momentos. La historia secular y la historia de la Biblia. ¿Cuál quieren escuchar ustedes primero? Hablemos la historia de la Biblia. Un personaje que vivió 750 años antes que él naciera. Su nombre, el profeta Isaías. Isaías dijo, dándonos una idea, cómo pudo haber sido él. Dijo Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay nada parecido en él. Es decir, es un judío común y corriente, nada extraordinario ante la multitud. Pero sigue diciendo, hablando, dándonos una idea cómo podía haber sido él. La otra historia la encontramos en la historia secular. Personajes como que escribieron esta historia, entre ellos, sin lugar a duda, y quien Flavio Josefo, el gran historiador del primer siglo, escribió desde la casa de los Césares acerca de este extraordinario personaje. Flavio Josefo cita para hablar de este personaje a un famoso gobernador a quien la historia bíblica lo registra con un nombre, la historia romana lo registra con 3 nombres. El primero de ellos es el de la Biblia. Este gobernador se llamaba Cirineo, Cirineo, como lo declara Lucas. Pero en la historia también gentilizada se conocía como Quirino. Así está escrito en los escritos todavía en el siglo IV. Pero en 1914, en producto de la Primera Guerra Mundial,
cuando entraron tropas alemanas a Roma, Italia, comenzaron a bombardear y cañonearon un edificio que pertenecía a la antigua iglesia, a la antigua biblioteca romana. Al explotar la pared, encontraron una multitud de documentos. Entre esos documentos se encontró una carta pequeñita que de inmediato fue objeto de investigación de todos los antropólogos. La carta decía las siguientes palabras. Decía, en cortas palabras, decía: como tú, César, lo has pedido, que te diga quién es un tal Jesús de Nazaret. Para decirlo en cortas palabras, es un hombre de mediana estatura, color de piel nuez, y usa sus cabelleras al estilo nazareno. Se hace acompañar de más de 12 humildes pescadores. Cuando la gente lo ve de lejos, se burlan de él, pero cuando lo tienen cara a cara, frente a frente, nadie se atreve a burlarse de él. Tiene la mirada de un rayo de luz. Se dice que nunca se le ha visto reír, pero que sí siempre se le ve llorando. Cuando termina de hablar, está llorando. Le dice en la carta: César se llama Jesús de Nazaret. Si algún día quieres conocerlo, yo te lo enviaré. Firma Publio Centulio, o conocido como Quirino o Cirineo. Ese es Jesús. Cuando Él nos mira, sentimos el deseo de llorar. Cuando Él nos habla, nos produce vida y esperanza. Ese Jesús es el que quiero presentarles a ustedes, al pueblo de Nicaragua, a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta, que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de los señores. Bendito sea, y gracias, presidente, vicepresidenta, por dar un lugar al Rey de Reyes, Señor de los señores, Cristo Jesús. Déjenme